Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a este programa especial La UNAM ante el sismo, este 22 de septiembre a 3 días de los dramáticos acontecimientos que han sacudido física y emocionalmente a nuestro país. Antes de comenzar, quiero manifestarle a nombre de la comunidad universitaria nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro pesar por lo que han vivido las poblaciones afectadas a lo largo de nuestro país, no únicamente en la Ciudad de México, sino ya desde hace semanas en los estados de Oaxaca y por supuesto también Puebla, Morelos y otras entidades afectadas. Me gustaría presentar a quienes están el día de hoy con nosotros en este panel de reflexión y de información. En primer lugar, a César Salazar, economista, secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos, César. Al contrario, gracias. También quiero presentarles a Enrique Soto Alba, urbanista, también integrante de nuestra comunidad universitaria, en su caso, en la Facultad de Arquitectura. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Enrique. A la doctora también Ana Rosa Moreno Sánchez, quien está adscrita a la Facultad de Medicina de nuestra universidad y además de ser bióloga, entre otras especialidades, es experta también en comunicación de riesgos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Ana Rosa. Y por supuesto también al doctor Antonio Azuela, quien es entre sociólogo y abogado, como nos gusta siempre discutir, y que es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Sociales. Pues sin más, Ana Rosa, me gustaría iniciar contigo, con que nos ayudaras a hacer una reflexión de cuáles son, desde tu punto de vista, las causas que subyacen a estos terribles acontecimientos. Yo creo que estamos viviendo una situación muy difícil, muy dolorosa, pero que puede ser profundamente reflexiva. Y la reflexión la quiero enfocar en el sentido que durante mucho tiempo hablábamos de fenómenos naturales. Por lo tanto, hablábamos de desastres naturales. Y entonces era una forma como de lavarnos la responsabilidad desde el punto de vista humano. Sin embargo, en los últimos tiempos, yo trabajo cambio climático, toda la comunidad internacional de cambio climático reconocemos que no son desastres naturales, son desastres de origen humano por nuestras malas decisiones. Malas decisiones desde el punto de vista de dónde vivimos, cómo nos comportamos, la falta de legislación o presencia de legislación, la cual no se cumple, o intereses económicos, o una diversidad muy importante de acciones humanas. Entonces, para mí es fundamental que podamos reconocer esto, porque viviendo esto que estamos viviendo en estos días, podemos identificar, empezar a discutir con diferentes sectores, con diferentes áreas del conocimiento, dónde nos hemos equivocado. Enrique, tú como urbanista, una primera reacción a esta reflexión que me parece muy importante, porque si las causas no son solamente el fenómeno natural, sino estas decisiones humanas, en buena medida pasan por las características y particularidades del evento, por decisiones que tienen que ver con tu ámbito de experiencia. Bueno, sin duda, después del terremoto de 1985, se hizo mucho, hay que reconocer que hubo mucho en términos de la normatividad, se han hecho modificaciones importantes y sin duda hay que decirlo desde luego de manera muy clara, estamos muy lejos de lo que sucedió desde el año 85 en términos de la cantidad de inmuebles que tuvieron, digamos, un deterioro importante. ¿Tienes algún tipo de dato aproximado? Obviamente, ahorita estamos hablando, no sabemos, justo hoy hicimos una serie, digamos, de visitas a varias partes en la ciudad para identificar estos inmuebles. Estamos hablando entre 45 y 50 inmuebles, en principio, que tienen un colapso entre total y parcial. 45 y 50. Inmuebles en la Ciudad de México. No estamos, desde luego, considerando todavía no estamos, Morelos, no estamos en este momento. Hoy no partimos en esa cobertura. Contra cerca de 400 que se registraron en el terremoto de Estamos a un 10%, digamos. De 1985. No dudo, desde luego, que exista una cantidad, digamos, importante no hay que negar, desde luego, estas circunstancias que señalaba, desde luego, la doctora, en términos de corrupción, pero también hay que señalar que sí se ha avanzado también mucho en muchos aspectos, ¿no? Desde luego también, y ahí me gustaría tocar un tema que seguramente lo vamos a comentar, en términos sobre la gente ahora, ¿cómo reacciona en ese sentido? Ahora tenemos que vivir solamente en viviendas unifamiliares, en casas, o sea, es riesgoso vivir en departamentos. Bueno, son decisiones que no son tan fáciles, desde luego, de considerar, ¿no? O sea, también la gente vive donde puede pagar cierto tipo de
de lugares para poder vivir, ¿no? No es una decisión que lo tengan necesariamente tan clara todos los sectores, de luego, de población, sin duda, ¿no? Desde el punto de vista urbanista, que es uno de los temas que tú conoces muy bien, Antonio, pues esta decisión de en dónde vivir también está de alguna manera orientada por decisiones más macro, por decisiones políticas que nos han llevado a que nuestras ciudades cada vez son ciudades que van más hacia arriba, es decir, que también me imagino que tendrá que ver con cuestiones de carácter demográfico, de densidad poblacional, etcétera. ¿Qué nos podrías decir de esto? Porque creo que es muy importante a la luz de lo que nos comenta Enrique. Sí, bueno, yo creo que a partir del episodio que hemos vivido y que seguimos viviendo, hay que abrir mucho la perspectiva en términos temporales y territoriales. Lo primero, en términos territoriales, es pensar no solo la Ciudad de México, a pesar de la agudeza y la concentración del fenómeno en la Ciudad de México. Tenemos que pensar el territorio en su conjunto, en términos de vulnerabilidad de las estructuras urbanas en las que vivimos. El país en su conjunto vive un proceso de urbanización. Okay. La vulnerabilidad de los poblados rurales es, por persona, mayor que la de las grandes ciudades. Las grandes ciudades se preparan mejor que los poblados rurales. Entonces tenemos que empezar a abrir la perspectiva y pensar que el tema de la vulnerabilidad, no solo a sismos, a huracanes, deslizamientos, inundaciones, es un problema del conjunto de los asentamientos. Yo me atrevo a decir que la población que ha perdido viviendas, que ha perdido familiares, en desastres que, como dice muy bien la doctora, no son naturales, son desastres mediados por lo que hemos hecho con el territorio. Proporcionalmente es mayor en los medios rurales, ¿no? Entonces, para empezar necesitamos abrir la perspectiva y reconocer que tenemos un problema de déficit institucional en el mundo de las pequeñas poblaciones que no tienen esas exigencias constructivas. De las que nos hablaba. Que hacen que la Ciudad de México sea proporcionalmente más resistente que muchas menores poblaciones, ¿no? Esa es una primera aproximación. Antes de preguntarte, César, sobre las implicaciones económicas y las consecuencias económicas de esto que ha sucedido, le quiero recordar a usted que nos está mirando en esta edición especial, en este programa especial, La UNAM frente al sismo, que estamos en redes sociales, como usted puede ver en su pantalla, que también estamos en Facebook Live y que también puede enviarnos ya sea un WhatsApp o incluso realizar una llamada telefónica para hacernos preguntas, comentarios, sugerencias. Pero regresamos entonces a la mesa contigo, César, y te pregunto, a ver, tenemos toda esta dimensión que implica una serie de decisiones y que tiene también una dimensión económica tanto en su trasfondo como seguramente una vez que este evento catastrófico ha tenido lugar en sus consecuencias. Bueno, en primera instancia, lo que se menciona del desastre es algo que hay que atacar y que se observa ahora mismo, ¿no? Los edificios caídos. Yo pensaría las personas que lamentablemente perdieron la vida y que eran los que sostenían un hogar, ¿no? Llevándolo al espacio más micro. O bueno, el dolor que pueden sentir, incluso el carácter de enfrentarse en este momento a los primeros gastos que van a ocurrir a partir de este desastre, ¿no? Funerales, seguros de vivienda, no sé, cualquier cosa. Pero sobre todo pienso yo en lo que viene después. El desastre será cuando tengamos que reconstruir. Digamos, a mí me parece que 45, 50 edificios puede ser una cifra que aún es... Solo en la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México. También quiero subrayar lo que nos decía Antonio, porque los efectos han sido, digamos, en múltiples poblaciones en nuestro país. Pero, y digamos, en la Ciudad de México y en todos los demás. Pero 45 puede ser todavía muy preliminar respecto a todos ellos que necesiten un cambio. No sabemos si esos edificios o las personas dueñas de departamentos que ya no sean habitables van a tener un seguro para enfrentarse a eso. Entonces viene una segunda vuelta del desastre. ¿Cómo vamos a cubrir todo eso que se necesita? ¿De dónde van a salir los recursos? Porque si bien es cierto que se dice que los efectos no son macro, o sea que no van a afectar el crecimiento macro, al menos eso es lo que salen a decir las autoridades, lo que sí sabemos es que va a afectar regionalmente este sismo. Y esos efectos regionales, ¿quién los va a pagar? ¿Quién los va a poner? ¿En cuánto tiempo vamos a poder solventarlos? Porque esa es la parte más relevante. ¿Quién se va a hacer cargo de aquellas personas que menos tienen y que hoy, ante estos desastres, este desastre y lo que ha sido todos estos días, porque yo pensaría en el sismo de hace 3 semanas, pensaría en todas las lluvias, en los huracanes, todo lo que tenemos alrededor de México hoy. Ha sido un periodo durísimo. Es muy difícil y entonces sí nos lleva a la perspectiva de
y cómo vamos a cubrir todas esas faltas que tenemos hoy, ¿no? Ana Rosa me ha pedido la palabra, pero antes de dártela, nos están llegando preguntas de parte del público. Voy a leer y me voy a permitir yo reaccionar a una de ellas porque creo tener la respuesta. Nos dicen, ¿qué opinan de regresar a los alumnos a clases con las facultades con daños? Les quiero decir que eso no sucederá. La universidad ha sido particularmente escrupulosa en la revisión puntual con los expertos de nuestra propia casa de estudios en revisar uno a uno los inmuebles universitarios y solo habilitarlos para su funcionamiento normal una vez que se cuenta con las garantías por parte de los equipos de ingenieros y de expertos arquitectónicos de que los inmuebles se encuentran en condiciones óptimas para poder funcionar. Y ya se ha abierto paulatinamente una parte importante y sobre todo las actividades administrativas y académicas durante estos días y en efecto, el lunes regresarán a clases nuestros estudiantes. Ana Rosa, querías decir algo. Sí, quiero retomar los comentarios de los últimos dos colegas y hablar del aspecto de vulnerabilidad. Se habla mucho de vulnerabilidad, pero tenemos que identificar básicamente tres. La vulnerabilidad individual, que puede estar dada por edad, puede estar dada por sexo, puede estar dada por género, porque sabemos que género y sexo son cuestiones diferentes, puede estar dada por enfermedades preexistentes, ¿sí? Puede estar dada por cuestiones de discapacidad, o sea, lo que un individuo puede hacerlo vulnerable. Luego tenemos la vulnerabilidad social, que tiene que ver también con problemas económicos, con problemas culturales. No es lo mismo que hablemos de los indígenas de la Sierra Lacandona, de la Selva Lacandona, como las personas que viven en la costa. Tampoco los vamos a comparar los de Chiapas con los de Oaxaca, ni con las personas de Yucatán, o sea, sus cuestiones sociales y culturales son diferentes. Y la tercera vulnerabilidad es la vulnerabilidad ambiental. No es lo mismo que alguien vive en una costa, que viva a la orilla de un río, que viva en el lecho de lo que fue un río en Monterrey, como sucedió hace años, ¿no? O sea, esa es una vulnerabilidad ambiental. Entonces, cuando juntamos las tres vulnerabilidades, tenemos un conglomerado de información. Y ese conglomerado de información nos debe servir para hacer mapas de riesgo, ¿sí? Y con base en esos mapas de riesgo, pensar cómo los vamos a enfrentar. Entonces, y bueno, hay ahora sistemas de información geográfica extraordinarios. Tenemos los drones. Sí, el Instituto de Geografía, que es pionero en todo este tipo de trabajo, ¿no? Yo he visto los drones que si en un momento tenemos un deslave y no podemos llegar, mandamos un dron y el dron nos puede estar dando información en tiempo real. Y esa información es fundamental para proteger a la gente. Entonces, toda esta diversidad de enfoques, pero además de tecnología ya sofisticada, que está accesible, tenemos que considerarla para prevenir estos desastres. Me parece muy importante reconectar este punto con lo que comentaba Antonio Sola y te pregunto a ti, Enrique, tu reacción a esto que creo que es relevante. Nos decías tú, algo hemos aprendido de la experiencia de hace 32 años y en ese sentido, tanto desde el punto de vista de la normatividad como desde el punto de vista de algunas decisiones, pues se tomaron acciones que han permitido de alguna manera, porque en estas cosas nunca se trata de relativizar la tragedia, pero han permitido mitigar de alguna forma los efectos dañinos de este evento. Pero nos decía Antonio, este tema de, bueno, quizá eso, sobre todo en Ciudad de México, pero no necesariamente en el resto de las poblaciones afectadas, porque además, si no me equivoco, pues no había, digamos, la expectativa de que sucediera un evento de esta naturaleza, como sucedió, en donde sucedió y con la amplitud con la que sucedió. Sí, hay un tema, desde luego, de diseño de nuestras instituciones, un tema que siempre se ha discutido mucho, que ha estado, desde luego, al margen, digamos, de muchas otras políticas, tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿no? Digamos, el ordenamiento de las ciudades en sus diferentes escalas, como se comentaba, ya sea una localidad pequeña o una zona metropolitana, una ciudad, digamos, de gran tamaño. Sin duda hay enormes diferencias en estas formas de, digamos, de hacer reglamentos, no solo de cómo se verifican. Hay que recordar que en la Ciudad de México se han perfeccionado también cada vez más, o se han hecho cada vez más, no sé si perfeccionados, pero sí cuando más rígidos los mecanismos de verificaciones en los términos de las construcciones a través de los directores responsables de obras. Ahora ya tienen cada vez más responsabilidades, ya no pueden caer en lo que como antes se les llamaba de firmones. Ahora hay ya condiciones incluso hasta penales, pues, ¿no? Que no es tan sencillo desde luego de suceder. Hay que recordar que la Ciudad de México creó hace 2 o 3 años el Instituto digamos, para verificación en construcciones también, que se ha venido
impulsando, es decir, ha venido evolucionando de manera importante en esos términos. Hay una cuestión aquí que sí me gustaría señalar. Si nosotros pudiéramos hacer un primer, digamos, mapeo, esta georreferenciación de ese primer grupo de inmuebles que han tenido un colapso, digamos, o daños muy importantes en los edificios, pudiéramos trazar una especie como de luna que parte prácticamente la mitad de la ciudad. Y eso sí es importante señalarlo en términos de que nosotros partimos en la Ciudad de México de tres grandes áreas en la normatividad para poder establecer cierto tipo de condiciones en las estructuras. Lo que se conoce como la zona 1, 2 y 3, o la llamada lacustre, la zona, digamos, de rocosa y la de transición. Pero esta nueva condición de esa localización, los efectos ahora sucedidos, yo creo que hay que replantear en términos de esa zonificación. Si no me equivoco, tiene mucho que ver con los mapas de riesgos y con las vulnerabilidades de las que nos hablabas, Ana Rosa, porque esta es información que ahora nos hace entender. Hay que sentarnos. Exacto, hay que sentarnos. Querías decir algo, Antonio, te doy la palabra, pero antes déjame nada más recordarle a nuestro público que estamos en redes sociales, que estamos en Facebook Live, que estamos también activos en WhatsApp y de hecho ya tengo preguntas que después de escuchar al doctor Azuela les haré, como me piden aquí, de manera muy puntual a nuestro economista y a nuestros arquitectos invitados el día de hoy. Por favor, Antonio. Sí, con la intervención de la doctora Moreno Sánchez y de Enrique Soto, se juntan dos conceptos, el de vulnerabilidad ambiental y el de ordenamiento territorial. Hay un componente muy importante en la vulnerabilidad ambiental que es el acceso al suelo seguro. Acceso al suelo seguro. Y que es un factor de desigualdad social. Es decir, si hay algo que marca el asentamiento humano de sociedades como la nuestra, es una exposición desigual al riesgo. Los que viven en los lechos de los ríos son los pobres. Los que viven en lugares más vulnerables son los que no tienen los recursos para comprar suelo, para acceder al suelo en los lugares seguros. Y eso es humanamente construido, pero no es la tecnología. Normalmente cuando hablamos de la responsabilidad humana en la creación del riesgo, pensamos en la tecnología y es muy importante y es muy cierto, pero es la institución de la propiedad privada y la debilidad del Estado para regular quién se asienta dónde. Y si hay una gran parte de la población que tiene que asentarse en lugares riesgosos, es porque hay un mercado inmobiliario que excluye a la población. 40% de las áreas urbanas de México son lotes baldíos. Esto es muy importante decirlo, porque es el derecho a la propiedad irrestricto por personas que tienen un patrimonio o pequeño o grande y que impiden el acceso a gran parte de la población a ese suelo. Ese es uno de los grandes temas del ordenamiento territorial. ¿Cuál es el efecto del mercado que está basado en la propiedad privada en el asentamiento humano y en la exposición desigual al riesgo, que es, como dice la doctora Moreno Sánchez, el tema central que nos tiene aquí? ¿Cómo hacemos como género humano para reducir los riesgos creados por la propia sociedad? Pues importantísimo. Les decía que hay preguntas muy puntuales orientadas a nuestros invitados en particular. No sé, aquí César, si en los dos casos tengas la respuesta, pero yo de cualquier manera te hago la pregunta. La primera es más general. Nos dicen, están donando millones de dólares de diferentes instituciones y medios. Y pregunta, ¿a dónde se va ese dinero y cómo se maneja? ¿Quién lo maneja? Y la segunda tiene que ver con una cuestión, te digo, más particular, supongo que muy sentida para muchas personas en estos momentos, que es, ¿qué va a pasar con la hipoteca de mi casa dañada por el sismo? Ahí, por favor, me piden que te haga la pregunta por profesión, pero por supuesto que si alguno de ustedes quiere complementar la respuesta, porque ya vi que Enrique sí, pues adelante. Pero por favor, César. Bueno, en primera instancia, en este momento en el que todo mundo puede enviar su solidaridad, ¿no?, vía flujos de dinero, las instituciones bancarias son muy importantes. Se supone que hoy en día todo es mucho más transparente, ¿no? Esas instituciones pueden comprar directamente víveres, pueden hacer compras directamente o apoyar a ciertos hospitales, ciertos albergues, pero a mí me parece que lo más importante es que este dinero llegue a las instituciones que definitivamente están ahí muy cercanas apoyando a los damnificados, por ejemplo la Cruz Roja, ¿no?
Todos los bancos cuando piden cierto dinero es a las cuentas directas de la Cruz Roja. Entonces eso es un elemento importante. Por supuesto no estamos exentos, ¿no? de que se pueda dar un mal uso. Yo creo que del dinero un poco menos, que se pueda dar un mal uso a los víveres que se pueden entregar, que lleguen a un municipio pequeño y que el presidente municipal o la gente que estén ahí pueden hacer mal uso. No necesariamente que lleguen, digamos, lo que quiero decir es que probablemente no lleguen a quien de verdad tendrían que llegar esos apoyos. Pero yo creo que en este caso es mejor apoyar y confiar en que la gente va a responder de forma adecuada y que esos apoyos van a llegar a quien los necesita, ¿no? Aunque por supuesto, dada la historia de este país, sabemos lo que ocurre. Por otro lado, entonces, bueno, en suma, que yo creo que el apoyo a las instituciones como la Cruz Roja es fundamental. Y por otro lado, la hipoteca, ese es un elemento a lo que también yo me refería, ¿no? La tragedia es hoy, pero también vendrá después cuando tengamos un crédito que ya no tenemos la casa y que tenemos que seguir pagando. Regularmente los créditos hipotecarios tienen una cláusula de seguro, en donde se pagan los saldos remanentes. O sea, lo que hacen los seguros regularmente, a menos que se haya hecho lo contrario, es que se le va a pagar al banco el resto o los saldos insolutos del crédito. Pero finalmente lo que tienes ya es un departamento, una casa que es inservible, entonces ahí viene el otro momento de la tragedia, ¿no? Cuando no te puedes enfrentar económicamente a estos elementos, ¿no? En primera instancia eso es lo que ocurre. Hay que revisar exactamente cómo está constituida la póliza para ver qué cubre, ¿no? Si el valor comercial o solamente los saldos que se tienen pendientes con la institución financiera que emitió el crédito. Muy bien, ahora le daré la palabra a Enrique, además con unas preguntas adicionales, pero hablabas, y me parece muy importante, César, de a dónde se va alguna de la ayuda. Permítanme compartir con ustedes, no toda porque es mucha, pero alguna de la información que hoy genera la UNAM de qué ha hecho con los apoyos que se reunieron hasta el día de hoy en la tarde. Hoy salieron, por ejemplo, 3 camionetas de media tonelada del centro de acopio Algarín a Morelos. Salió una camioneta también con media tonelada con víveres a San Gregorio, Xochimilco. Una camioneta con 1 tonelada también con víveres, aguas y cobijas desde el Instituto de Geología a Jojutla, Xochapan. Un camión de 3,5 toneladas con víveres, colchonetas, agua, también desde la universidad hacia la delegación Álvaro Obregón. Un autobús de civiles con 5 toneladas con herramientas a Molino del Viento en Iztapalapa y así sucesivamente. Es decir, desde los centros de acopio de la universidad se han ido distribuyendo los bienes, por supuesto que no solamente a la Ciudad de México, sino también a las otras comunidades, a las otras poblaciones afectadas en las entidades federativas de nuestro país. Te decía, y lo mismo, Enrique, creo que algo querrás decir, agregar a la muy puntual respuesta de César sobre las hipotecas, pero tengo 3 preguntas, lo mismo, quizá alguna de ellas más particular que las demás, pero quiero leerlas. ¿Qué hacer ante cuarteaduras en el inmobiliario de nuestras casas y edificios? 2. ¿Cuáles serían los lugares más seguros dentro de un inmueble? Esa está muy cercana a una preocupación que seguramente es muy compartida por todos nosotros, que es qué hacer cuando inicia el sismo y estamos adentro de un inmueble. Y finalmente, cómo se puede identificar a las partes más seguras de una casa que es muy cercana a la que preguntan sobre el lugar más seguro de un inmueble. Bien, bueno, me gustaría, quedó ya muy claro en el tema de las hipotecas. Están los temas de rentas también, los de arrendamientos. Es muy importante también que chequen, que revise la gente su contrato, cómo está esta parte, digamos, con su arrendador. En teoría, el arrendador debería de tener un seguro de ese tipo de cuestiones. Están los temas también de la gente que perdió, digamos, o que se quedaron dentro de los inmuebles o que no pueden entrar a esos inmuebles o no lo están dejando entrar a esos inmuebles dañados, en el tema de las escrituras también, ¿no? Que también ahí, aquí es importante señalar que hoy justamente dio un anuncio el Colegio de Notarios, señalando, pueden meterse a la página del Colegio de Notarios para que vean ahí los pasos a seguir en aquellos casos donde la gente tenga que recuperar sus papeles, ¿no? Ahí está muy claro cómo es la página del Colegio de Notarios. Me gustaría nada más destacar en esto que comentaba hace un instante el doctor Antonio Zuela sobre los efectos en el suelo también.
hace un instante que hicimos varios recorridos en la ciudad, algunos propietarios de inmuebles con daños importantes se nos acercaban diciendo que les costaba mucho ahora ver qué hacer con el inmueble, el puro hecho de derrumbarlo. Estamos hablando de inmuebles que no tenían, afortunadamente no hubo daños en personas, inmuebles que estaban ahí y que estaban llegando ya algunos grupos de desarrolladores inmobiliarios buscando comprar el inmueble para reactivarlo, meterlo en el mercado de nueva cuenta. Y es un tema que habrá que discutir también sobre cómo restituir esos efectos sobre el valor del suelo, ¿no? Entonces ahí va a ser importante ese tipo de acciones. Y finalmente, en la pregunta sobre, sin duda, mi primera sugerencia es, si tienen dudas sobre si entrar o no entrar o el estado en el que se encuentre el inmueble, que no entren. Esa sería mi primera recomendación. Desde luego, en la medida de lo posible que lo puedan hacer, que acudan a un experto. El colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, el colegio de urbanistas, la facultad de arquitectura de aquí de la UNAM está haciendo un esfuerzo, brigadas muy importantes para poder hacer una solicitud a través de la página de la facultad de arquitectura de la UNAM para que pueda llegar brigadas de gente a hacer un primer evaluación. Es importante estar certeros sobre esto, si se puede o no se puede entrar. Ya en términos de qué hacer, digamos, en este caso, sin duda lo más importante es en las circunstancias que no se pueda abandonar el inmueble lo más rápido posible en este tiempo que nos pueda dar la alarma sísmica, o como sucedió en este último, que no nos dio prácticamente tiempo. Sin duda eso que se denomina el triángulo de la vida, buscar desde luego principalmente muebles donde uno se pueda poner en un costado, no abajo del mueble, Okay, muy importante a eso. un costado del mueble. Es muy importante. En caso de que hubiera alguna, que llegara a tener algún colapso importante, es que se ponga junto puede ser una mesa, un escritorio, un sofá incluso, pues, ¿no? Que pudiera generar ese espacio en caso de... Me parece muy importante. Tenemos un enlace telefónico que vamos a estar en comunicación con el doctor Pablo Curi. Ya se encuentra con nosotros el doctor. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Sé que nos ha estado siguiendo, ha visto pues cuáles han sido las reflexiones sobre la mesa, pero usted tiene además la posibilidad de aportarnos una visión complementaria, que es la que puede aportar no solo un médico, no solo alguien que tiene esa experiencia, sino que también es un conocedor del sistema, de los sistemas de salud de nuestro país. Por favor, le doy la palabra para que nos aporte los elementos que considere importantes a esta mesa. Sí, cómo no. Bueno, primero agradecerles y ofrecer una disculpa al teleauditorio, pero como se imaginarán, estamos atendiendo este tema del sismo, no solo aquí, sino en Oaxaca, etcétera, y lluvias y demás. Por eso no me es posible estar allá, pues estamos viendo muchas cosas. Pero bueno, yo creo que hay algunos elementos que tienen que ver de la parte de salud que son fundamentales en casos de sismo, y uno de ellos es el asunto de la salud mental. Y empiezo por ahí porque es algo que ha preocupado mucho y que además es muy delicado. Desafortunadamente en estos casos la parte física, quienes han tenido lesiones ya fueron atendidos o han sido operados o están en los hospitales, y eso digamos que es algo que se da normalmente por los servicios de salud y hasta ahora no ha habido afectación, y eso también es importante. A diferencia de lo que ocurrió en 85, donde sí hubo un colapso del sistema de salud, ustedes recordarán, o quienes lo hayan vivido, lo hayan leído, recordarán que el Centro Médico Nacional quedó inhabilitado, que se cayó el hospital, la torre de especialidades del Hospital General, el Hospital Juárez. Hoy no pasó eso, afortunadamente. Entonces, ese es un tema que, digamos, no es un gran problema. Sí hay algunas unidades en las zonas afectadas, que no solo Ciudad de México, sino Morelos y algunos otros estados, pero en términos generales, más del 95% de la estructura de salud está funcionando de manera razonablemente normal. Pero el tema de salud mental sí es muy, muy importante, y lo que se está haciendo, se ha puesto a disposición del público líneas telefónicas, que si ustedes me permiten doy los números por si alguien los quiere tomar, y sí lo puedo hacer. Adelante, por supuesto, por favor. En la Ciudad de México es el 4160-5241,
¿Nos lo repite, por favor? 41 60 52 41. Perfecto. El 51 32 0909. 51 32 0909. Y el 01 800 611 44 88. Lo repito, 01 800 611 44 88. Ahí se da atención psicológica, apoyo psicológico a quienes así lo requieran. Pero eso, digamos que eso es para quienes puedan tener acceso a un teléfono. ¿Qué estamos haciendo el sistema de salud, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud Federal, en fin? Tenemos ya gente, brigadas fundamentalmente comandadas por el Instituto Nacional de Psiquiatría, y también tengo que decir la Facultad de Psicología de la UNAM ha participado de manera importante, donde se ha ido a los albergues. Se está trabajando hoy en 32 sitios de derrumbe, donde hay un psicólogo en estos sitios para apoyar, pues no solo porque hay que considerar no solo a los afectados, sino incluso a los brigadistas. Son situaciones de mucho estrés y se está apoyando, eso se está dando. Ese es un componente bien importante. El otro tema es el tema, decía yo, hospitalario. Hoy, en estos casos de sismo, y voy a hacer la diferencia, el riesgo sanitario es mucho más reducido que lo que ocurre cuando hay inundaciones. Y aquí lo que tenemos que cuidar, sobre todo, es a las personas que lamentablemente pierden su hogar y se van a albergues, que los albergues tengan las condiciones sanitarias adecuadas, que los alimentos y el agua que ahí está sea adecuada para el consumo humano, y eso es lo que fundamentalmente nos centramos, aparte obviamente del apoyo psicológico también en las personas en los albergues, y muy importante, fundamentalmente orientado a adolescentes y niños, con cuestiones lúdicas y demás, a quienes están en los albergues. Es el tipo de cosas que tenemos que ir cuidando desde la perspectiva de la salud, con un énfasis muy importante en la salud mental. Obviamente los casos de aquellos lesionados, politraumatizados y demás, pues se atienden en las unidades del sistema de salud, las cirugías o lo que sea necesario. Algo bien importante. También en estos casos, lo que se hace es que se da la atención universal y gratuita independientemente de la derechohabiencia de las personas. Eso también es bien importante. Porque aquí nos vamos a poner a decirle, usted es derechohabiente del IMSS, sí entra, usted no entra. Aquí todo mundo puede entrar a las instituciones públicas y hasta que no haya una orden en contrario, así va a ser. Ese es el tipo de elementos que hemos, preparado y hemos tomado las acciones. Tengo que decirlo, desafortunadamente no es la primera vez que tenemos uno de estos eventos, no tan masivo, pero ya hay una experiencia de muchos años en la atención de urgencias epidemiológicas y desastres provocados por fenómenos naturales, y tenemos ya protocolos establecidos y son los que aplicamos como el caso en esta ocasión, ¿no? Pues en verdad muchas gracias, doctor Curi, es muy importante esto que nos comenta. Yo creo que para muchos de los televidentes esta dimensión de las enfermedades mentales, de las afectaciones mentales, pues es muy importante tenerlas presentes porque sin duda somos muchos los que nos hemos sentido emocionalmente afectados de una manera pues relevante, y creo que el hecho de que sepan a dónde acudir y que existe la posibilidad de acudir a estos servicios es muy importante, y también la gratuidad de los mismos, que creo que es algo que también hay que subrayar, hay que advertir para que la gente se sienta con confianza en aprovechar pues los servicios que brinda nuestro sistema de salud. Permiten alguna cosa importante en términos de la parte psicológica, que hoy lo platicamos con la señora directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, la doctora Medina Mora. Nos preguntaban de los niños, de la exposición, la sobreexposición visual en la televisión, en los medios ustedes conocen, el YouTube, a estas imágenes. Pedirle a los padres de familia que en la medida de lo posible a los niños pequeños, pues si hay esas imágenes, que no las estén viendo constantemente. Sí se genera un problema en nuestros niños por estar viendo esas imágenes de manera constante. Entonces, la solicitud a los padres de familia es que no los sobreexpongan a estas imágenes, porque eso sí tiene un impacto psicológico importante. Me parece muy importante porque además precisamente una de las preguntas que nos habían llegado no estaba orientada específicamente hacia los niños. Me pedían que se le hiciera al doctor Antonio Azuela, que era precisamente si era bueno ver muchas noticias en televisiones o redes. Y así que creo que esto que usted nos dice pues viene un poco a despejar, digamos, la respuesta a esta pregunta. Y aplicaría, yo lo enfaticé en los niños, pero esto no es conveniente para nadie. Incluso hay experiencias documentadas, por ejemplo, en Japón,
donde después de algún evento de estos, gente que vive a 1000 kilómetros del lugar de la afectación, por estar viendo noticias y noticias, desarrolla lo que se llama estrés postraumático, aunque no fueron realmente víctimas o bueno, no vivieron el evento como pudieran ser los que vivimos en la zona donde sentimos estos movimientos. Entonces, en general, no es lo más conveniente estar sobreexpuesto a estas imágenes, no es lo más conveniente. Ya lo vieron una vez, ya, o sea, ya, además se repite y no es lo más conveniente, y es lo que nos señalan los expertos psicólogos y psiquiatras. Pues muchas gracias, doctor Curi. No sé si alguno de los miembros de la mesa quisiera hacerle alguna pregunta adicional al doctor. Pues de no ser así, en verdad le agradecemos muchísimo su intervención y que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros en este programa especial, La UNAM frente al sismo. Con mucho gusto, porque además debo decirle que yo soy universitario desde hace 32 años, profesor de la Facultad de Medicina, y luego con mucho gusto. Pues tenemos entonces a 2 miembros de nuestra Facultad de Medicina. Muchas gracias de nuevo, doctor Curi. Ana Rosa, a esta dimensión, de la vulnerabilidad de la que nos hablabas, y nos hablabas de 3 tipos de vulnerabilidades, son, digamos, elementos objetivos que se pueden verificar, medir y demás, pero también hay una dimensión subjetiva, el sentimiento de vulnerabilidad de las personas, que me parece que en una coyuntura como la actual, pues es muy importante advertirlo y lograr darle algún tipo de cauce. De hecho, las preguntas que nos llegan van muchas de ellas, pues reforzando, digamos, las preocupaciones genuinas de las personas. ¿Qué decir de eso? Qué bueno que lo tocas porque justo con el doctor Curi estaba yo pensando algo al respecto. ¿Qué pasa con los desastres? O sea, cuando uno se expone a esto, y yo creo que todos los que estamos aquí, que estábamos en la universidad, yo creo que pensamos que nos moríamos. Sí, se sintió muy fuerte en Ciudad Universitaria. Yo lo puedo decir, o sea, yo de la mano de mi compañera de oficina le dije literalmente, estamos en manos de Dios, y yo pensé que ahí acabábamos, ¿sí? Nos toca nuestra fragilidad humana en lo más íntimo, nuestra vulnerabilidad personal, porque en ese momento eso es lo que nosotros estamos viviendo. Después ya nos acordaremos de nuestra familia y demás, pero en ese momento ese miedo que tenemos hay que reconocerlo, y quien diga que no tenga miedo es una posición de ego absurda, porque todos absolutamente tuvimos miedo de lo que vivimos. Y tenemos ahora una y sensación todavía y ahí se mantiene, sí. Entonces, yo creo que al principio tenemos que ser honestos con nosotros y reconocer ese miedo, porque no podemos enfrentar algo que no reconocemos en nosotros. Entonces, tenemos que reconocer esa propia vulnerabilidad. ¿Cómo la estamos manifestando? Puede ser que sea con enojo, ¿sí? Que por cualquier cosa la gente estalle. Puede ser con llanto. Puede ser con una imagen de indiferencia que no es tal, ¿no? Entonces, cada quien que haga ese como análisis personal y que diga, ¿cómo yo estoy manifestando este miedo? ¿Sí? O sea, yo cuando me encontré con mi esposo me solté llorando en la calle y lloré y lloré y lloré y lloré. ¿Por qué? Y no me da vergüenza decirlo, para nada, porque esa es otra cosa. Tenemos que ser conscientes de que las emociones se hicieron para manifestarse, y emoción que se guarda, ahí nos quedamos atorados, ¿sí? Y que se pueden manifestar de formas diferentes. Entonces yo creo que este proceso de enfrentar nuestras emociones y de darles cauces, si necesitamos ayuda con un psicólogo o a lo mejor algunas personas con un sacerdote, no sé, cada quien buscará la forma de encontrar esa ayuda que necesita, pero tenemos que aprender a sacar eso, ¿sí? Aprender a soltarlo y a reforzarnos en nuestro sentir, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Antonio, ¿quieres decir algo sobre esto? Referirme a un miedo que no es de la profundidad del que se ha hablado, pero que es un miedo que sí nos podemos deshacer y tiene que ver con el tema de las escrituras. Hay gente que está angustiada porque entre sus pertenencias que dejó en un inmueble inseguro están sus escrituras. Hay que decir muy enfáticamente que no se preocupe. Porque está en el registro público, obviamente. Sus escrituras, su título está en el registro público de la propiedad. Y de veras hay que decirlo muy enfáticamente, independientemente de la profundidad de todos estos miedos, ese miedo no tenemos por qué tenerlo, las escrituras no son necesarias, son una copia certificada, el título está en el registro público de la propiedad y no debe ser una fuente de ansiedad. Te hago una pregunta que tiene que ver con esto y que nos la hacen desde el público. ¿Qué pasará con los domicilios que no están regularizados? Supongo que quiere decir que no tienen escrituras. Yo creo que no va a ser el más grande de los problemas. Si se acredita la posesión y no hay otra persona que tenga un título mejor,
no es una fuente de preocupación. Lo que tiene que ser una fuente de preocupación es cómo vamos a organizar la reconstrucción. Y ahí tenemos que volver a la experiencia del 85 y hacer una comparación. La población afectada en este sismo es muy distinta a la del 85. En el 85 teníamos básicamente una población de escasos recursos viviendo en vecindades o en viviendas de muy baja calidad, que se atendió a través de una expropiación y después de un programa muy exitoso de renovación habitacional. Esta reconstrucción va a ser muy distinta, ¿no? Pero en algo sí se puede parecer, que es en que la gente no sea expulsada de los lugares donde vive. El lema del movimiento de damnificados que ganaron y que se volvió en el gran valor de la reconstrucción 85-86 fue cambiar de casa, pero no de barrio. En este momento, el diseño de los programas y la solidaridad de los vecinos se tiene que expresar en la posibilidad de que quienes perdieron su vivienda puedan seguir viviendo en ese barrio, y ese va a ser un reto muy grande para el que tenemos que preparar. Me parece muy importante. Tengo preguntas para César relevantes, pero antes sobre este punto que me toca, Antonio, me gustaría preguntarte a ti, Enrique, porque nos está viendo pues gente que está en Morelos, que está en Oaxaca, que está en Puebla y que se preguntan también, ¿y nuestra reconstrucción cómo va a ser? Porque acá seguramente es distinto y muchas de esas poblaciones se parecen en sus características socioeconómicas a las poblaciones de aquella Ciudad de México de 1985. Bueno, hay que destacar que ya se activó los recursos de Fonden. ¿Ya se activaron? A ver, explícanos eso, porque eso la gente no tiene idea. Este fondo, digamos, creado hace unos años para los temas de desastres, ya fueron activados en ese sentido, no sé si ayer o hoy, justamente. Y aquí va a ser muy importante que la gente pueda acercarse, digamos, a sus delegaciones estatales donde se van a canalizar estos recursos para los temas de reconstrucción en las viviendas. Como señalaba hace un instante el doctor Azuela, basta con reconocer esos derechos que tienen de ocupación, digamos, o de propiedad sobre los inmuebles que tienen. Pero hay que decir que ya ahí está tal cual. Eso por un lado. Y por otro lado, desde luego, pues hay que los ciudadanos, los colegios de profesionistas, las universidades, seguramente a diferencia de hace 32 años, ahora vamos a estar mucho más vigilantes y debemos de estar mucho más vigilantes sobre esta disposición de recursos y cómo se van a utilizar y que lleguen realmente a la gente que debe suceder. Creo que ese es uno de los retos inmediatos. Hay preguntas, muchas gracias, que están dirigidas así, tal cual, a nuestro invitado economista César, y te las leo, César, para que tú hiles por donde creas que es mejor hilvanar. ¿Qué pasará con las personas que no tienen seguros ni hipoteca? ¿Tendrán que vivir en un albergue hasta conseguir un crédito para vivienda? ¿De qué manera afecta al mercado laboral? Una preocupación también me imagino que ha de ser muy sentida por muchas personas, las fuentes de empleo que se han perdido. ¿Será más difícil encontrar trabajo actualmente? ¿De qué manera se está reflejando en el mercado las afectaciones del sismo? Bueno, adelante. Voy a ir de la última, ¿no? ¿De qué manera se afecta? Como mencionaba al inicio, en términos macro, las autoridades, el discurso es no habrá grandes afectaciones. Esto quiere decir que el Producto Interno Bruto no caerá, no se contraerá en resultado de este sismo o de los acontecimientos que hemos tenido últimamente. Pero, y como lo decía, el tema son cómo vas a afectar regionalmente en las pequeñas localidades, en las ciudades, en las zonas donde se cayeron. Por ejemplo, si se cae una fábrica de telas o los costureras, como ocurrió finalmente, bueno, es una pérdida de empleos, además digamos, de las lamentables pérdidas humanas que pudieran haber. Yo creo que, digamos, el número es distante a lo que pasó en el 85, pero una vida es lamentable. Claro. Y es mucho más lamentable cuando esta vida que se pierde es quien era el proveedor del hogar. ¿Qué va a ocurrir? Hay que recordar, y con eso voy un poco a la parte del mercado laboral, en este país 3/4 partes está en la informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen ningún seguro, ninguna protección de la Ley Federal del Trabajo, y eso los deja aún más vulnerables en ese sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor el impacto macro no se verá reflejado, pero me parece que las historias en las familias serán muy distantes a este no impacto económico que se puede tener, ¿no? El problema con
Digamos, la gente que no tiene hipotecas pues, no tendrá deudas sobre el bien. Es la pérdida material que tienen sobre ese bien, y es muy relevante saber qué papel va a jugar el Estado en la reconstrucción, ¿no? Para mí es muy bueno que se activen los recursos del FONDEM, habrá que ver si son suficientes. ¿Sabemos más o menos cuál es el monto del fondo? Bueno, se dijo 9,000 millones de pesos, eso no se sabe exactamente si es para solamente, no está claro todavía si es para la Ciudad de México o para todas las demás comunidades, y cómo se va a distribuir. Y disculpen la pregunta porque yo soy absolutamente ignorante en esto, y esa cantidad, viendo lo que ha sucedido, ¿es una cantidad relativamente suficiente, previsiblemente suficiente o no? Pues a mí me parece que no. No. Me encontré nada más un dato Sí, por rápido. favor. En el 85, el costo, digamos, medido que se tuvo para las aseguradoras, se hablaba de 55,000 millones de pesos. Entonces, para las aseguradoras en 1985. Entonces, 9,000 millones, de luego, suena relativamente poco, ¿no? Y no solamente esa reconstrucción urbana arquitectónica, sino de la que habla César, social, mental. Sí. Se vulnera todo. Finalmente, tú vas a, digamos, una persona que queda discapacitada o que va a necesitar una, digamos, atención médica en el tiempo. O sea, un momento es hoy, ¿no? Se activan los recursos y tú puedes darle atención inmediata. Pero el que sigue, el mañana, es el que tiene consecuencias, ¿no? Vas a afectar, afortunadamente no ocurrió una crisis médica. Los servicios médicos están funcionando. ¿Serán suficientes? Hoy, incluso podríamos preguntar, ¿hoy son suficientes? ¿Estábamos preparados para que ocurriera una nueva catástrofe como la del 85? O sea, todo eso nos pone a reflexionar sobre el futuro, ¿no? La noticia es que no habrá un monto especial en el presupuesto para la reconstrucción. O sea, tendremos que salir con lo que tenemos, como ha sido casi siempre. Y si bien es cierto que en términos del sismo del 85 se habían cubierto, hubo planes de vivienda, la verdad es que también había muchos edificios que no fueron atendidos desde aquel entonces y que se cayeron. ¿No? Entonces la atención han sido en el tiempo insuficiente. Entonces yo creo que el tema es que la sociedad se enfrenta a un problema importante que tendremos que enfrentar, y me parece que el Estado debe de asumir una responsabilidad en este caso. A ver, eso me parece muy importante. Te lo quiero preguntar, Antonio, y vi tu mano también, a Rosa, y te tengo también un comentario, pero esto último que dices, porque nos lo preguntan, ¿eh? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué políticas públicas debemos esperar que se hagan? Es decir, ¿cuál es el rol? Porque es cierto, hay una dimensión de la sociedad, hay una dimensión, les daba algunos datos y pude haber seguido dando muchos más de todo lo que esa sociedad, a través, en este caso, una institución académica y pública como la UNAM, ha logrado canalizar, y creo que ese es un sector, una dimensión, la academia y la sociedad, que tienen un papel muy importante. Pero el Estado, Antonio. El Estado, los operadores del Estado, porque el Estado en abstracto no es alguien, van a tener dilemas políticos de muy diferente naturaleza. Todavía no tenemos idea de cómo van a ser. En 1985 hay una movilización de damnificados que son básicamente inquilinos resistiendo la idea de ser expulsados del centro. Fue con esas organizaciones de inquilinos con las que se llevó a cabo una negociación política muy difícil, porque hay que recordar que eran los tiempos en que solo las organizaciones del PRI eran reconocidas. Entonces, el gobierno del presidente de la Madrid tuvo que dar un giro, aceptar, sentarse en una mesa con muchas organizaciones del PRI. Por eso fue importante para la transición política de este país, tú lo sabes, sentarse con docenas de organizaciones a discutir un paquete de financiamiento. Fue algo extremadamente difícil, porque se tenía un crédito de $200 millones del Banco Mundial para vivienda, y hubo que convencer a los inquilinos, que muchos de ellos pagaban rentas congeladas, o sea, casi nada, de que ahora iban a pagar su vivienda. Ese fue un escenario que era imposible imaginarse en septiembre de 85. En este momento todavía es muy difícil imaginar el escenario, y el principal dilema va a ser el nivel de subsidio. Yo estoy seguro que va a haber un programa de reconstrucción con créditos para vivienda, y el tema es qué nivel de subsidio. Seguramente el beneficiario, el que perdió su departamento en la Colonia del Valle, va a recibir un crédito. ¿Con qué tanto subsidio?
Ese es el dilema político. No sabemos cómo va a ser eso. Y esto es política real. O sea, en aquella ocasión, la negociación con las organizaciones de damnificados fue una negociación de semanas con pesos y centavos, una cosa muy ardua, y esperemos que va a ocurrir eso. No sabemos qué forma va a tener. El dilema principal va a ser el nivel de subsidio y luego la operación de reinserción urbana de estas poblaciones. Ana Rosa, querías decir algo. Te doy la palabra sí y sí. Sí, yo retomo lo que se acaba de señalar. Me parece muy importante trabajar y enfocarse en los problemas que está teniendo la ciudad, ¿no?, por el terremoto. Sin embargo, mi primer ejercicio profesional fue en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, trabajando con indígenas, en toda la zona indígena. Y yo viví con esa gente, ¿sí? Y realmente la recuerdo como la mejor experiencia profesional de mi vida, por todo lo que me dio esa gente, mucho más de lo que yo le pude haber dado. Esos 2 millones de damnificados, ¿qué vamos a hacer con ellos? Estamos pensando en reconstruir el departamento, a lo mejor que costó 5 millones de pesos, con todo respeto y lo siento por la persona que lo perdió. Pero esas personas, y eso lo escribía un colega internacional hoy en la mañana, ¿sí? Esas personas que vivían en pobreza extrema y que era tan difícil que les fuera peor, les fue peor. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué responsabilidad social vamos a tener? Tiene que ser la prioridad, ¿sí? Evidentemente. O sea, ¿cómo los vamos a fortalecer? Tenemos que empoderarlos. No podemos llegar y decir, construye la casa, ¿sí? Viene una inundación y se destruye. O viene otro temblor y se destruye. Tenemos que aprender a empoderarlos. Son personas trabajadoras, respetuosas, ¿sí?, que quieren trabajar, pero no tienen manera. Entonces tenemos que trabajar con ellos, no para ellos. Tenemos que trabajar, que abrir esos canales de comunicación. Ellos saben su cultura, saben lo que necesitan, conocen su medio ambiente. Ellos pueden, junto con las personas que trabajen con ellos, saber cuáles son las necesidades de empoderamiento para hacerlos, ¿sí?, independientes y no seguir esperando que todo se les resuelva. Entonces yo creo que ese trabajo de empoderamiento, de programas sociales enfocados en mujeres, enfocados en adolescentes. Yo tuve una experiencia profesional hace 4 meses con adolescentes que viven en zonas vulnerables de inundaciones en Veracruz, y fue una respuesta extraordinaria, extraordinaria. Esos niños están ávidos de aprender. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a ayudar? Entonces yo creo que la respuesta es a diferentes niveles. Me parece importantísimo, y yo nada más quiero retomar, antes de hacerle una pregunta muy concreta a Enrique que nos hacen, retomar algo que decía Antonio y que no sabemos qué va a suceder en esta ocasión. Los efectos sociales y políticos del sismo de 85 cambiaron la faz de la sociedad mexicana en muchos sentidos. No sabemos hoy cuál va a ser el derrotero de los efectos sociales y políticos de lo que sucedió en estos días, pero ojalá sea en fortalecimiento de la inclusión, en fortalecimiento de las dinámicas democráticas, en fortalecimiento de la cohesión social y no de la fragmentación y la desigualdad que tanto lastiman y que termina dejando a los más vulnerables a los márgenes y siempre en una situación de riesgo mayor, ¿no? Pero hay una pregunta muy concreta, Enrique, antes de ir a un corte, vamos a hacer un corte y luego volver, pero sí, te la quiero hacer porque sé que muchos se lo habrán preguntado después de escucharte. ¿Cómo funcionan en la práctica los recursos del Fonden? Bueno, las reglas están señaladas en las reglas de operación en la propia página del Fonden, que se puede checar en internet. Hay un comité técnico conformado particularmente por autoridades del gobierno federal, con seguramente representación de las entidades federativas, de los estados, en el que se van a tomar, ahí en ese comité se van a tomar las decisiones de cómo se van a, qué tipo, digamos, de mecanismo. El Fonden no solamente es para reconstrucción de vivienda, para atención de emergencia, son varios conceptos en los que se va a tratar, pero seguramente va a ser un tema que se reunirá en los próximos días ya este comité para poder determinar ese tipo de cuestiones, y que tendrán que establecer una serie de acuerdos públicos en los que debemos de estar vigilantes de cómo se van a repartir esos recursos y cómo al final se van a bajar. En medio de estas emergencias sabemos que suceden muchos abusos,
Y hay que estar muy atentos. Y hay que estar, creo que es una parte muy importante de todos, ¿no? De la sociedad. Ahí adelantas ya, digamos, un perfil de una respuesta a la pregunta que seguía, pero que es prácticamente lo nada respondido. Nada más, y se me olvidó de agregar, y como personas que tuvieron algún daño específico, pueden acercarse, digamos, particularmente a las delegaciones de la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas, para que en principio se acrediten como personas que tuvieron un daño en sus bienes, particularmente inmuebles, pero que lo pueden hacer ya desde ahorita. Pues buenísimo, vamos un corte y regresamos. Le decía que se adelantaba también la respuesta a la pregunta de cómo evitar que esos recursos se vayan para fines de activismo político, de propaganda política. Regresamos, aquí estamos en TV UNAM, en este programa especial, La UNAM frente al sismo. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en TV UNAM, en este programa especial, La UNAM ante el sismo. Recuerde que estamos en redes sociales, que estamos en Facebook Live, que estamos en WhatsApp, que estamos también recibiendo llamadas telefónicas para que nos pueda hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y podamos abordarlos desde la mesa. Hay un tema que estuvo presente en el cierre de nuestro primer segmento del programa y que tiene que ver propiamente con la relación sociedad-instituciones, es decir, con la forma en la que las instituciones del Estado están reaccionando o deberían de reaccionar y con los reclamos genuinos de una sociedad que dicen ustedes no es la misma de hace 32 años y al mismo tiempo sigue siendo una sociedad con particularidades muy complejas, digamos, de muchas diversidades, de muchas desigualdades, de muchas polarizaciones. ¿Cuál sería, Ana Rosa, desde tu punto de vista, tu diagnóstico de la relación entre ciudadanía, instituciones en este mundo y en este momento de tanta desconfianza? Bueno, yo incluiría los medios de comunicación. Adelante. Porque sabemos que los medios de comunicación, si quieren poner un tema para discusión, en 3 segundos lo ponen, y sobre todo ahora con las redes sociales. Entonces, yo siempre he estado en contra de que se cree absolutamente todo lo que se dice, y que se circule y que se cree una bomba de tiempo. Eso yo creo que ha dañado muchísimo a las instituciones. Las instituciones yo creo que no han sabido responder en tiempo y forma a muchas de estas cosas que después resultaron que no eran ciertas. Pero ya se quedó ese malestar, ya se perdió esa credibilidad. Okay. Y esto además es un fenómeno en prácticamente toda América Latina, claro, ¿no? Pero en un momento de tanta tristeza y de tanto desconcierto y tal, que necesita referentes, este tipo de eventos te minan la confianza. Claro, porque además, ¿qué sucede con las instituciones? ¿Qué sucede con el gobierno? Es nuestro papá, ¿sí? De alguna manera. Es el que debería resolvernos los problemas. Es en el que deberíamos tener confianza de que ante una situación como esta, las cosas van a fluir de la mejor manera, nos van a proteger. Y no es así. Entonces, obviamente, eso crea un sentimiento de inseguridad muy grande, crea un sentimiento de enojo y no hay credibilidad. Entonces, yo creo que esto es un fenómeno que se ha dado de mucho tiempo, pero que cuando suceden estas situaciones, se siguen enfocando en lo malo. Y veamos los periodicazos, ¿no? De todos estos días, ¿no? Los disparos de los periódicos, en donde hablaban del problema de la niña Frida. Y se enfocaron en eso, y toda la gente se enfocó en eso. ¿Y qué pasa con todos los miles de militares y de la Marina y de otro tipo de población civil que está trabajando y que ha sacado gente y que viva, hay que decirlo, hay que reconocerlo? ¿Y por qué nos enfocamos en lo malo? Si a mí me llegó un correo de un colega mexicano de Japón echando pestes de que no, que si Frida, o sea, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera yo hecho en su lugar? Uno no se pone a pensar, bueno, a ver, siéntate y evalúa si en un momento dado la persona puede estar bien. No, vámonos con todo a tratar de salvarla. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para que las personas responsables del Estado trabajen en recuperar esa credibilidad. Yo creo que es muy importante lo que dices, lo creo con mucha convicción, porque hay que reconocer
a esa sociedad que ha salido a las calles, a esas instituciones y a esas personas en concreto de todas estas fuerzas, en este caso Fuerzas Armadas, pero también de otras dependencias que ahí siguen, que ahí están el día de hoy, y por supuesto, lo digo con mucho orgullo, a comunidades como la comunidad universitaria que sigue activa desde el primer momento y que es en verdad conmovedor ver, por ejemplo, lo que sucede a los alrededores del estadio de nuestra universidad. Pero dentro de las instituciones hay varias, es decir, y todas de alguna manera están interpeladas en un evento como estos. Una de esas instituciones es el Poder Judicial. Son los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Se ha reclamado mucho la pasividad del Legislativo, se ha siempre cuestionado la posición del titular del Ejecutivo, pero te querías desde hace rato comentar algo sobre el Poder Judicial, Antonio. Sí, yo creo que hay que recuperar la memoria histórica del 85 y pensar en lo que está pasando ahora, ver con mucho cuidado el papel que puede tener el Poder Judicial. En 1985, la expropiación, que fue un éxito en términos de política habitacional, fue impugnada por el 15% de los propietarios. Todos los propietarios que fueron al amparo ganaron. Okay. Yo personalmente pienso que había razones para no conceder esos amparos, pero la consecuencia de esos amparos fue que el costo de adquisición de los inmuebles fue entre 3 y 5 veces mayor. Claro. De esto casi no se habló, pero si en ese momento hubiera existido el activismo que hay ahora, el 90% de los propietarios se hubieran ido al amparo y hubieran arruinado el programa habitacional. No se trata de entrar en una andanada en contra del Poder Judicial, pero sí de ver críticamente lo que puede pasar. Y hoy en la mañana las consecuencias se suscitó un incidente que es muy preocupante. Uno de los logros de la independencia del Poder Judicial y de la ampliación de los derechos es lo que tú conoces muy bien como el interés difuso. Cualquier ciudadano puede acudir a un juez, hacer valer una causa que piensa justa. Hemos creído en eso durante décadas, hemos apoyado, creemos que eso va en la dirección correcta, pero el abuso que eso puede ser, tuvo hoy un caso dramático en una persona que está sepultada bajo los escombros, donde se estaba tratando de retirar los escombros y llega una suspensión provisional de un juez, el amparo 1247, que puede ser histórico, porque por una orden judicial se detiene una labor de rescate. Y la hija de esta persona clama en un video que ya es viral, que esos abogados nunca se pusieron en contacto con ella. ¿Qué causa estaban persiguiendo? No sabemos. ¿Qué razones siguió el juez federal para ordenar esa suspensión? No sabemos. Pero me temo que hay un riesgo importante de abuso del acceso a la justicia y de decisiones incorrectas por parte de los jueces. No se trata de subirse a una campaña en contra del Poder Judicial, se trata de que estemos alertas y con los ojos abiertos de lo que está pasando con esta ampliación de derechos que de repente resulta paradójica. Desde el punto de vista urbanístico, Enrique, esto que nos dice, más allá del caso concreto, que me parece muy importante y que sí espero que se vuelva un tema de reflexión y estudio, pero más allá del caso concreto, desde el punto de vista urbanístico, ¿cuál es el momento en el que se espera que empiece la siguiente etapa de remoción de escombros? Porque eso también está aquí presente en las preguntas. Hay quien pregunta con mucha inquietud si esa remoción de escombros no podría también convertirse, digamos, en una desaparición de elementos probatorios para eventualmente fincar responsabilidades en aquellos casos en los que las estructuras no habían sido adecuadas a la normatividad y que probablemente la causa de los derrumbes sea una causa también basada, digamos, en una ilegalidad. Sí, bueno, hay que, en el recorrido que hicimos hoy por la mañana en varios puntos en la ciudad, ya nos sorprendía ver algunos predios prácticamente ya limpios. Es más, yo diría casi ya como si no hubiera pasado nada, pues se ven ya... no se ven ni los cimientos, los terrenos se ven ya hasta nivelados, ya limpio el terreno. Depende de cada caso. En algunos casos vimos que no había una condición, digamos, donde los vecinos estuvieran inconformes. Se veía, algunos casos, me recuerdo en el caso en la zona de Villacuapa,
pero otros, por ejemplo, en el caso de multifamiliar de Tlalpan, ahí sí había una oposición muy fuerte hace unos instantes por parte de los vecinos a evitar, digamos, que empezaran a acceder esa maquinaria, digamos, pesada, ¿no? Yo creo que sin duda hay varios temas en esto, no solamente en el sentido de que si la pura acción, desde luego, de poder recuperar una persona que está rescatar a una persona que está con vida, recuperar un cuerpo sin vida, se vuelve un tema muy sensible, desde luego, para que no nos pase como se decía que se levantaban en el 85 con todo y escombros y nadie pudo ni siquiera un lugar donde poder llorarle a sus seres queridos que se perdieron en ese momento. Eso por un lado. Y por otro lado, sin duda, tenemos que pensar en qué viene más adelante, pero yo creo que ahorita el momento, lo más importante es rescatar personas con vida. Eso debe ser prioridad, desde luego. En segunda instancia, desde luego, también nos dice mucho cómo sucedieron las cosas. Me parece lamentable que de repente desaparezca, se limpia. Insisto, hoy en la mañana me sorprendió que 2-3 días de esto, 2 edificios de departamentos en la zona de Villacuapa, el terreno ya estaba limpio. Supongo que alguien fue y tomó fotografías, documentó, es decir, aprender qué fue lo que pasó ahí, por qué todos los edificios no tuvieron ningún tipo de daños y esos dos que estaban en medio sí. Es decir, que ya no, se perdió información o alguien la tiene, pero desde el punto de no vista, digamos, quién. Jurídico, sí es un problema de evidencias, digamos, de remoción. Sin duda, y hay que recordar que también en el 85 cuánta información no se perdió, que hubo que reconstituir archivos, una serie de bases de datos, ¿no? Me preguntan, César, una pregunta muy concreta que tiene que ver de nuevo con el fondo, pero me parece que nos puede ayudar también a ampliar un poco la reflexión de lo que le está preocupando a la gente cuyo patrimonio, en concreto cuya casa, ha tenido problemas. Dice, nosotros no perdimos el edificio. Somos 11 propietarios, pero se requieren reparaciones de costo elevado. ¿Tenemos derecho al fondo de desastres? Sí. En primera instancia, los fondos son justamente para apoyar también en este tipo de circunstancias, ¿no? Es importante revisar, ¿no?, las convocatorias que haya para este tipo de incidentes. Ahora, también esto debe llevar a la reflexión de cuáles son los seguros que se tienen para prepararnos ante estos eventos, ¿no? Creo que al final de cuentas nos debe, cada vez que ocurre esto, nos debe dar esa oportunidad de reflexionar sobre lo que tenemos que hacer en general para estar menos vulnerables, ¿no? La compra de seguros para la vivienda, para el edificio es una cosa importante, ¿no? Que actúen en estos casos. Uno puede pensar, bueno, ¿para qué pagar una prima anual? Pues justamente para utilizarla en ese día de lluvia que puede ser, ¿no? ¿Para qué traigo el paraguas todo el tiempo? Pues justamente para ese día de lluvia. Entonces, eso es importante. Las aseguradoras, bueno, venden las pólizas, ellas igual. En el caso de un edificio que esté asegurado y que haya pérdida, pues las pérdidas las pagará todo el mundo, porque es el proceso de reaseguro y este tipo de cosas. O sea, dispersan el riesgo económico las aseguradoras, y me parece que eso es una cosa importante que se debe hacer, ¿no? Incluso podría ser legal el tema de los seguros, obligatorio legalmente, ¿no? Tendríamos que ir hacia allá. Ahora ya es obligatorio el seguro en el auto, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que ir hacia esa parte de la legislación para estar más protegidos, ¿no? Eso me parece que es importante. Ahora, en el caso del Estado y la política social, es cierto que el Estado nos tiene que proteger en este momento, yo estoy completamente de acuerdo. Creo también que la sociedad tiene que participar activamente en eso, no pedir que nos regalen, sino que nos apoyen en una primera instancia con créditos, con lo que se necesite, y que aquellos que se puedan recuperar, que se recuperen, que no sean simplemente créditos y recursos que se pierden, porque finalmente el tema es que no sabemos exactamente a dónde van. Eso es lo que hace, creo, perder la confianza en el Estado, ¿no? Porque a lo mejor no hay la posibilidad de que lleguen recursos a las zonas indígenas de Chiapas cuando estás rescatando efectivamente el edificio de última generación de alguien más, ¿no? Entonces, el tema de la transparencia, pero también creo que el tema de los compromisos que como sociedad tenemos que asumir ante lo que el Estado nos tiene que apoyar. A ver, esto que nos dice César me parece muy importante porque me lleva a una pregunta que se las quiero hacer a la mesa, digamos. ¿Cómo ordenar las prioridades? Los recursos son escasos, lo saben bien los economistas, son los que son.
tienes daños, no solamente, yo insisto una y otra vez, en la Ciudad de México, sino en amplias poblaciones de varias diversas entidades federativas. ¿Cómo ordenar? Ana Rosa, ¿cuál es el criterio con el que una sociedad y un Estado debe empezar a reaccionar, a actuar, que no sea un criterio injusto, que no sea un criterio excluyente? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que con base a la equidad. En la equidad. Sí. ¿Que se traduciría en qué? Se traduciría en que se le da lo que necesita la gente, ¿sí? O sea, si tienes un indígena que no tiene una casa, y lo vemos la escala de Maslow, lo básico, ¿sí? Que es seguridad, alimentación, ¿sí? Y protección, se hace junto con la seguridad, ¿no? O sea, una casa, alimento y servicios básicos, que es agua, drenaje, salud. O sea, eso es lo básico para que alguien sobreviva. Y entonces, si tú ves en la escala de Maslow, posiblemente la persona que perdió su departamento de 5 millones está en una escala superior. Claro, tiene la Ajá. capacidad de arrendar en la otro lugar, por tiene supuesto, trabajo. Por tiene- supuesto. Entonces, con base en esa equidad, esa necesidad de equidad, es la que yo, sí, claro que no tengo ninguna poder de decisión en nada, pero yo entonces, no, es que hay que lo empezar a vería- buscar criterios. yo lo vería como un sentimiento de justicia social. Porque además hay que tomar estas decisiones pensando como sociedad, como colectivo, porque si lo pensamos únicamente bajo el criterio Personal. del propio daño, que es genuino, ¿eh? Aquí no estamos Sí, en claro. verdad reduciéndole relevancia a la afectación, al daño y al dolor de quien perdió su patrimonio, sea cual sea el que es, pero tenemos que pensar en un contexto de sociedad. Yo creo que necesitamos una evaluación de daños. Y como comunidad académica tenemos la responsabilidad de definir qué es lo que tiene que haber en la información que produzca el gobierno. Yo creo que las condiciones de generación de información hoy son mejores que en el 85. Y como comunidad académica tenemos que ser muy claros en qué información necesitamos para conocer todos los aspectos de los desastres, no de solo el sismo del 19 de septiembre, sino también del 7, y ver, como decía al principio, el territorio en su conjunto para incorporar a las comunidades rurales y que sea una oportunidad de repensar nuestros modelos de ordenamiento territorial, pero en particular hay que asumir responsabilidades con poblaciones concretas y necesitamos tener muy clara la evaluación de daños. El tema de las responsabilidades va a ser lo más complejo. Alguien que tenía un departamento de alto valor y no lo tenía asegurado, ¿no tiene derecho a ningún apoyo? No creo. Pero lograr la equidad va a ser algo extremadamente complejo. Y el primer paso es reconocer que tenemos un universo de sectores sociales muy diverso. Y muy y vulnerables. que hay que hacernos cargo de una y responsabilidad distintas colectiva. afectaciones, porque también estamos hablando y sobre todo de Muy los distintas. dos sismos, pero también pues acaban de golpearse en las costas con huracanes y demás, y esas personas seguramente nos están mirando y diciendo, por favor no nos olviden, no nos saquen de la ecuación, y creo que eso es lo que debemos hacer, Sí. meternos a todos, incluyendo a quienes por fortuna, en este caso y hasta el momento, no tuvimos una afectación que lamentar. ¿Quieres decir algo? Sí, Enrique? yo agregaría desde luego hay que hacer un llamado desde luego a la gente en general y desde luego a los que van a tomar esas decisiones, que tiene que haber un nivel de responsabilidad muy elevado, muy fuerte. O sea, hay que, estamos viviendo un momento también, digamos, estamos en las puertas de un momento electoral muy importante. Estamos ya, de hecho, En momento el electoral. que sin duda se tiene que ser muy responsable sobre las decisiones que se vayan a tomar y buscar desligarlo de esas condiciones, que no se vuelvan, es decir, que la gente que no la sometan, digamos, una condición de los recursos por el voto. Esto es muy importante, ¿no? No, me parece fundamental. Les quiero hacer una pregunta, no sé quién se sienta cómodo, el abogado, pero me parece importante también, creo César, en fin, yo les hago la pregunta que me dan. Aquí obviamente hay un supuesto que no necesariamente hay responsabilidad, pero dice, ¿se puede castigar a los arquitectos responsables? En concreto preguntan del colegio Repsamen, y esto yo creo que es más para ti, Enrique, salvo que me digas lo contrario, ¿y por qué el edificio más reciente de ahí, el de que tenía 3 años, se cayó y el más antiguo no? Primero, si quieren tejer algo sobre las responsabilidades. Bueno, doctor. yo creo que una En de ese las caso, en cosas que cualquier como otro, digamos. sociedad necesitamos es una revisión exhaustiva de los procedimientos constructivos, Eso de quiénes son también los hay muchas preguntas de eso. Eso yo creo que
es algo que esperamos del gobierno. En el 85 era difícil pedirlo porque la cantidad del daño rebasó al gobierno, era muy difícil. Pero hoy, sobre todo en la Ciudad de México, con los directores responsables de obra y con lo que ha mejorado la normatividad, cada caso tiene que ser evaluado con mucha seriedad. ¿Se puede evaluar? Yo creo que no solo se tiene que evaluar. A pesar de que se hayan removido, o sea, hay elementos se tiene que evaluar y no hay que prejuzgar que en este caso, porque una señora tenía una vivienda encima de una escuela o porque fulanito lo pintó de no sé qué, no hay que prejuzgar, hay que exigir procedimientos transparentes, donde los responsables sean escuchados. Aquí hay un tema de Estado de Derecho en donde el linchamiento público que a veces los medios pueden producir es muy peligroso, ¿no? Y nos merecemos como sociedad una explicación de cuáles son las condiciones legales. El Instituto de Seguridad de las Edificaciones que existe en la Ciudad de México tiene que salir a decirnos cómo va a conducirse este proceso y es una de las demandas que yo creo que serán más legítimas de estos meses, ¿no? Recuerde que estemos en redes sociales, recuerde que estemos en Facebook Live, recuerde que estamos también en WhatsApp y recuerde que estamos recibiendo también sus llamadas telefónicas y sus correos electrónicos para poderlos responder en este programa especial La UNAM ante el sismo. Pero quedó pendiente una pregunta, Enrique, ¿por qué se cae el edificio nuevo y no el que tenía más tiempo? Bueno, sin duda, aquí hace un momento señalaba la importancia de documentar, de que ya esté documentando todo lo que ha venido pasando. Cada caso es diferente, sin duda, ¿no? Yo no tengo los elementos para decir, digamos, si hubo un problema, digamos, o qué tipo de problemas hubo, particularmente en el caso del colegio Enrique Rebsamen. No estoy, desde luego, prejuzgando en términos, tampoco diciendo que no hubo alguna condición, digamos, vinculada con algún proceso de corrupción, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Cada caso va a ser diferente. Sin duda, no nos suena lógico, digamos, que una construcción reciente haya tenido ese tipo de problemas. No es la única, debe haber muchas circunstancias, cada caso va a ser diferente. También hay que reconocer también que muchas veces como usuarios de los inmuebles podemos dañarlo también por una condición, por ignorancia. También nosotros mismos luego modificamos nuestra casa, un muro. No quiero decir que haya sido la condición del colegio Rebsamen, pero hay muchas variables. Sí, claro. Esa parte hay que... creo que eso que dices es muy importante. Hay que empezar por no prejuzgar en los casos. Hay que ir muy serios y de manera muy clara. Yo creo que también no es difícil destacar con una sola mirada cuál puede ser el daño. César, te llovieron preguntas. Ahí las leo y te las voy pasando. Si vivo en un condominio, ¿el apoyo económico se nos dará en conjunto o individualmente? Y si yo no soy la dueña del departamento y veo grietas, ¿puedo llamar a Protección Civil o solo la dueña? ¿Quién maneja el Fonden? Ya nos decías que hay un comité que es el que se encarga de tomar las decisiones, pero la siguiente pregunta no nos la habíamos hecho. ¿Se dará apoyo del Fonden a las personas de cualquier estatus social? ¿Cuál es la actitud de los bancos con las personas que fueron afectadas por el sismo y que tienen en este momento deudas con los bancos? Supongo que se refiere a quien estaba adquiriendo la propiedad que se ve afectada, o quizá una reflexión más general. Y una más que creo, bueno, en fin, no quiero dar yo la respuesta. Para pagar el total de daños de un inmueble, ¿cuántos grados debe de ser el sismo? Bueno, entiendo que hay un seguro, empezando por la última, entiendo que hay un seguro de riesgos cuando los sismos son mayores a 8 grados Richter. O sea, este seguro se activó sobre todo en el del 7 de septiembre, ¿no? Y en cambio en este que fue más fuerte. Se sintió más fuerte en la ciudad, pero no fue de ese nivel. Se activó el Fondem de inmediato, ¿no? Okay. Que es un seguro que existe para este tipo, cuando hay sismos mayores a 8 grados Richter, ¿no? Que se activó en Oaxaca y Chiapas, no se activó en esta ocasión. Como lo mencionaban antes, el tema del arrendamiento es cómo esté firmado el contrato. Eso es importante verlo. Yo supongo que por una simple condición, si veo que mi casa está mal, pues yo sí puedo llamar a un perito que me diga exactamente cómo está, independientemente de quién sea el dueño, ¿no? Porque es importante estar seguro, estar resguardado del lugar donde estás. O sea, pero sí, ¿quién es responsable o quién tendrá que pagar los daños? Pues supongo que es el dueño y tendrá que estar muy claramente especificado en el contrato de arrendamiento. Por eso es importante verificar esas condiciones, ¿no? Incluso cuando compras
una casa, un departamento, cuando estás rentándolo, o sea, las condiciones legales son importantes, ¿no? Allí, el tema nuevamente, el tema del Fondem, es que va a haber muchas demandas sobre los recursos. Habrá que ver si son suficientes, de qué forma se van a repartir. ¿Cuáles son esos criterios de equidad ¿Cuáles son con los los que se criterios? distribuyen? Claro, esa es la parte donde yo decía que como sociedad tenemos que responder. O sea, si alguien es más vulnerable en un sentido que otro, deberían darse los recursos a esas personas más vulnerables, ¿no? Y en todo caso ser responsables, porque yo no creo que el Estado tenga que asumir de inicio o sea, que nos pase como un FOAPROA, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay alguien que puede pagar el crédito, que necesita crédito, hay que dárselo, pero también que sea capaz de devolverlo, que no se quede allí. Esa es la parte de la institucional que es también relevante, porque vamos al otro, ¿cómo se protege a los usuarios de servicios financieros? ¿No? Como el caso de los que tengan hipotecas. Hay que ver que los contratos en general de hipotecas sean también adecuados para las personas que los contratan y que no solamente sean beneficiosos para las instituciones financieras, porque ese es también otro tema, ¿no? Me parece que en México sí se protege mucho a los usuarios en general, ¿no? Habrá que revisar exactamente los contratos, cómo están especificados, pero al final de cuentas todo tiene que ver con la forma en la que uno contrató su hipoteca o su arrendamiento, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Déjenme regresar a una dimensión que se tocó en el bloque anterior y que tú lo planteaste, Ana Rosa, y te hago a ti la pregunta. Muchas de las preguntas que nos llegan acá lo que me transmiten es pues una sensación de ansiedad y de querer obtener una información que lamentablemente, hasta donde entiendo, después de oír a los expertos, no podemos dar, que es, me dicen, ¿qué va a pasar? Debemos esperar un nuevo sismo, cómo nos debemos preparar. Es decir, hay una inquietud hacia el presente, obviamente, y hacia el futuro, que me parece que también forma parte de estos sentimientos a los que tú te has referido, que hay que encontrar una manera de canalizarlos y de procesarlos. Bueno, tú nos hablabas antes de la dimensión individual, del miedo individual. Ahora te pregunto, ¿cómo se gestiona esta incertidumbre, esta ansiedad, este medio colectivo? Yo creo que una de las cosas importantes es que las personas se sientan seguras, que recuperen un poco de esa inseguridad que tienen ahora. Y esa inseguridad es lo que hemos estado discutiendo. Que es mucho. Todo esto, que son muchas cosas, ¿no? No solo la pérdida de la vida, sino el patrimonio, el trabajo, todo lo que aquí se refiere. Sí, son toda una serie de cosas. Entonces yo creo que esto implicaría pues una respuesta gubernamental organizada y priorizada. ¿Por qué? Bueno, porque como hace un rato decíamos, o sea, cada grupo de personas, o sea, las personas de Puebla, de Morelos, de la Ciudad de México, tenemos diferentes necesidades, hay diferentes formas de trabajo, o sea, la oferta de trabajo es diferente. Entonces, hay que pensar, o sea, yo creo que una de las cosas que da mucha seguridad es el trabajo. Una persona que tiene trabajo, de alguna manera sabe que va a poder tener un ingreso y que con ese ingreso va a poder organizar su vida de alguna manera. Entonces yo empezaría por tratar de buscar precisamente fuentes de trabajo para toda la gente que se siente vulnerable. Nos vuelve a traer a la mesa esta reflexión de Ana Rosa, el tema del Estado, pero te lo quiero preguntar desde otra perspectiva y en el caso muy concreto. Tú decías, Antonio, en 85 la magnitud del desastre rebasó al Estado y entonces pasó lo que pasó. Tu percepción a 3 días del sismo de la capacidad de respuesta y gestión por parte de eso que llamamos Estado, gobiernos, digamos, a lo que está sucediendo? A mí me impresiona mucho y mi análisis inicial es que hubo mucho Estado comparado con el 85. Okay. Y yo creo que son básicamente 2 factores. El desarrollo de sistemas de protección civil, es decir, desde el 85 nació y ha venido creciendo y hoy vimos maduro un sistema de protección civil. Y la dimensión del daño. Como fue mucho menor, las necesidades de atención, el número de lugares en donde había que estar presentes era probablemente 50 veces menor. O sea, pero sí, digamos, llama mucho la atención, no solo que no se produjo ese desencuentro en el 85, era la sociedad en contra del Estado y el acordonamiento del ejército era el Estado en contra de la sociedad, y hoy tenemos miembros de la sociedad civil reconociendo repetidamente a las Fuerzas Armadas. Sí.
¿no? Sí, no, Eso en el 85 Por de Fuerzas Armadas era es- completamente distinto. Y en el ¿no? ámbito de lo local, ¿lo ven igual? Porque creo que también es importante, vuelvo a insistir en mirar a estos estados que han sido también golpeados y que sus autoridades estatales pues tienen que gestionar también respuestas. ¿Cómo ven, si es que tienen una opinión? Morelos, Puebla, en fin, Tlaxcala, en fin. Bueno, Por favor, César. lo que se dijo en los noticiarios, en las columnas, era esta falta de atención en las comunidades más alejadas de Oaxaca y Chiapas, ¿no? O sea, sí hay Chiapas, todavía por supuesto. una diferencia entre la atención que se dio en la Ciudad de México, en las ciudades que pueden ser más grandes, en los municipios más grandes, y aquellas localidades mucho más alejadas. Y a lo mejor no solamente por un problema de querer hacerlo, sino también por la lejanía que pueden tener, no enterarse. Por las dificultades, de dificultades de infraestructura para poder incidir. Claro, aquí entra un poco lo que se mencionaba al inicio de los drones y poder llegar. Bueno, hay tecnología que podría hacerlo más sencillo, pero me parece que en términos locales todavía falta por hacer, por poder generar una mayor política de inclusión, porque es cierto, o sea, ahora estamos en el contexto de un desastre natural, pero ciertamente son las comunidades que históricamente están más desprotegidas, ¿no? Es muy común ver la falta de asistencia médica, la falta de escuelas, no sé, o sea, la carencia de servicios básicos que tienen esas comunidades, que además de todo tienen un desastre natural que lleva a otro desastre, que es el de las pérdidas económicas, las pérdidas familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Por favor, A mí me Enrique. gustaría agregar, si, en términos de, me preocuparía, sin duda, a partir, digamos, de que ya había rezagos previos en gran parte de esas localidades, como se habían comentado. Yo no quiero decir necesariamente por las actuales autoridades locales, a lo mejor hay un rezago histórico, digamos, Acumulado. pero ya se venía dando. Me preocupa qué tan preparados o qué tan capacitados están estas autoridades actualmente. Es decir, aquí están tal cantidad de recursos, aquí hay Y que la reconstruir, capacidad de allá hay que organizarlos, hacer, ¿no? Porque organizar, es decir, ¿cómo hacerlo? La Y me eficiencia. preocupa, pero también me preocupa que los gobiernos estatales o el federal quiera relevar tomar un papel protagónico en ese sentido, pues también, pues no, porque ahí yo creo que va a ser muy importante, sin duda, la organización local, los A ver, vecinos. estás tocando un punto que está ahí en la inquietud también de las preguntas y de estos días, que es cómo hacer, y empiezo con quien quiera, para evitar la politización de la recuperación. Es decir, para evitar que en tiempos electorales, como nos dice Enrique, la lógica que termine imperando, por un lado sea el de la división de las agendas por los intereses partidistas y por el otro el lucro político con la tragedia. Es que yo creo que tiene que haber un acuerdo político para fijar instituciones para la reconstrucción que sean instituciones de un Estado fuerte y responsable. Y al margen de la contienda Sí, político-electoral. sí. Anda por ahí la propuesta de que la reconstrucción esté en manos de unos ciudadanos que le den cuentas a no sé qué agencia internacional. No, tenemos que recuperar un Estado solvente y tiene que haber un acuerdo político. Yo creo que la clase política tiene que sentarse en torno al poder ejecutivo y decir, las reglas de la reconstrucción van a ser estas, una organización fuerte, transparente, que rinda cuentas, pero que tenga los expertos que sean capaces de lidiar con esta diversidad de situaciones desde el campo a la ciudad, en donde puedas procesar toda esa cuestión en el mundo rural y puedas, sobre todo, enfrentar una cosa de la que no hemos hablado, que es la crisis de las instituciones urbanas en la Ciudad de México. El nivel de conflictividad que hay en la Ciudad de México por cualquier desarrollo inmobiliario, ese es un rasgo de nuestra vida pública hoy. A la hora que empiece la reconstrucción, no solo va a ser cosa de quién paga, es cómo reconstruyes en acuerdo con los vecinos. Eso es un reto al que no estamos preparados. Ana Rosa, me pediste la palabra, supongo que quieres hablar de esto, pero te agrego una pregunta que va en la misma dirección y que acaba de llegar. ¿Por qué en este tipo de crisis seguimos sin confiar en el gobierno? Es decir, que está, tío, en el trasfondo y como querías hablar, te dejo la pregunta. Bueno, yo quisiera agregar que efectivamente tiene que haber toda una serie de andamiaje, obviamente institucional, para poder organizarse, pero yo creo que necesariamente tenemos que trabajar con la sociedad. ¿Sí? O sea, no podemos llegar a Chiapas y decirles, ¿saben qué? Vamos a poner así la comunidad, las casas, o sea, no.
tenemos que respetar sus usos y costumbres en la medida de lo posible, pero que ellos también participen en el proceso, porque eso es una manera que hacen suyo el proceso, que hacen suyo el proyecto. Y entonces al hacerlo suyo, verdaderamente puede tener éxito a mediano o largo plazo y decir qué es lo que ellos necesitan. Porque nosotros llegamos con una visión totalmente urbana, con a lo mejor una metodología o técnicas sofisticadas, pero cuando llegamos con ellos, resulta que no les da sentido, por las razones que sean. Entonces yo creo que aquí la participación comunitaria es muy importante y eso ayuda a recuperar la credibilidad. Y el tejido social. Y el tejido social. Perdón que rompa aquí, pero es que esto es muy importante. La experiencia que tenemos en desarrollo comunitario de asentamientos humanos locales es muy pobre comparada con lo de las grandes ciudades. Pues, en Chiapas hubo una iniciativa que es de vergüenza, que se llamaban las ciudades rurales, que es un engendro de una tecnocracia que cree que puede llegar con las comunidades campesinas a decirles, ahora van a vivir así. Justo ese modelo es el que hay que evitar. Es el que hay que evitar. De acuerdo, el trabajo 100%. con la comunidad. Sí, pero no tenemos tanta experiencia. Veo manos y ganas de reaccionar. Los dejo, pero déjenme poner algunas preguntas, nada más para que están más o menos, digamos, en la misma dirección, que tiene que ver con esto, Enrique, César, de las responsabilidades de nuevo. Me preguntan una y otra vez cómo poder verificar, garantizar que se hayan cumplido los reglamentos de construcción. Esa me la preguntan como en 3 ocasiones. Una interesante, más para abogados, pero yo aquí la dejo sobre la mesa. Se pueden hacer denuncias colectivas contra las constructoras. Otra, si mi edificio apenas tenía 3 años, la constructora se tiene que responsabilizar. En fin, hay esta parte que tiene que ver con la vinculación entre edificaciones, normatividad, incumplimiento potencial posible de los mismos. ¿Quién reacciona? Enrique, tú querías hablar. Sí. En términos de sin duda, desde luego que se deben de deslindar, desde luego, responsabilidades, se tienen que hacer, digamos, estas evaluaciones, desde luego, con mayor detalle. Me gustaría aquí comentar que insisto que hay muchas variables en medio de cada caso va a ser diferente. Okay. De cómo se debe participar en cada uno de ellos, pero sí, sin duda se pueden desarrollar varias actividades para poder deslindar ese tipo. Y la organización vecinal y social de nuevo va a ser clave para identificar cuál es la manera de actuar, ¿no? De forma colectiva. Sin duda, pero hay que recuperar, insisto, esa memoria también. No sabemos, por ejemplo, hay que tener muy claro qué le toca a cada una de las autoridades. En el caso de la Ciudad de México se habla mucho, digamos, de la organización central, particularmente la Secretaría de Salud Urbana y Vivienda, pero también las delegaciones tienen que ver en el tema de la licencia de construcción y de las verificaciones en campo también. Entonces, si tenemos inmuebles que a lo mejor están por arriba de la norma, pero solo eso lo sabemos sabiendo que había antes, desde luego, ese tipo de cuestiones muchas que hay que documentar. Muchas preguntas sobre la altura de los edificios actual. ¿Querías decir algo, César? Sí, yo digamos, recapitulando lo que se acaba de mencionar, esto de que la forma en la que la sociedad puede intervenir más en la transparencia, en que los recursos se asignen eficientemente, también tiene que ver con la forma en la que se llevan a cabo las construcciones, los reglamentos de construcción, entre si las alturas de los edificios son adecuadas para ciertas zonas, los materiales, el tipo de suelo que hay, la cimentación, no sé, todas estas cosas que los urbanistas saben muy bien, los arquitectos, ¿no? Yo creo que un elemento muy importante es que siempre puede haber corrupción y eso da lugar a que se construya mal, ¿no? A que no lleguen los recursos a donde tengan que llegar, todo ese tipo de cosas. Pero me parece que lo más preocupante es la impunidad que existe ante hechos concretos ya de corrupción. Mientras se mantenga un estado de impunidad como el que tenemos hoy, no va a pasar nada en la sociedad. El cinismo con lo que muchos de nuestros gobernantes nos tratan, ¿no? es realmente lamentable. Entonces, mientras haya impunidad, mientras no haya castigo ante esos hechos concretos, que hay responsables, ¿quién firmó? El supervisor que firmó que ese edificio estaba bien, ¿no? O llevarnos a otro momento. Hay el suficiente número de supervisores para obras, ¿no? En esta lógica del Estado reducido. Me parece que la impunidad es un elemento que hay que considerar y hay que castigar a los que tengan que castigarse.
Pues les tengo que pedir una pausa porque tenemos un mensaje del rector de nuestra universidad. El rector Enrique Graue Vigers va a dar un mensaje no solo a la comunidad universitaria, sino a través de este programa a todos ustedes sobre el regreso a clases y obviamente también sobre el sismo de hace 3 días. Adelante, por favor, con el video del señor rector de nuestra universidad. Universitarios. En fechas recientes, nuestra nación ha sufrido los embates de la naturaleza que nos recuerdan la fragilidad de nuestra civilización ante ella. El más reciente de ellos fue el sismo del martes 19 de septiembre. La devastación que este último dejó en el área metropolitana y en poblaciones de los estados de Morelos, Guerrero y Puebla tiene dimensiones de desastre. Muchas vidas se perdieron y miles de mexicanos lloran a sus seres queridos. A todos ellos, pero en especial a los miembros de nuestra comunidad universitaria, les expresamos nuestro más profundo pesar y compartimos con ellos su dolor y desesperanza. Quisiera también expresar mi mayor y sincero reconocimiento a los miles de universitarios que con toda generosidad y férrea voluntad, sin importar las condiciones de horarios o de clima, se sumaron como voluntarios a las diferentes brigadas de rescate o llevando víveres y utensilios a los distintos puntos que requerían de nuestro auxilio. En adición a estos esfuerzos, nuestra capacidad académica se expresó en la organización de brigadas de apoyo psicológico a las víctimas del siniestro, en acciones sociales, médicas y sanitarias, en la formación de cuadrillas revisoras de inmuebles dañados y a partir del día de hoy en llevar esparcimiento cultural en albergues e instalaciones. Desde la conclusión del sismo, las comisiones locales de seguridad de todas nuestras dependencias y sus titulares llevaron a cabo una revisión preliminar de las instalaciones y a partir del día miércoles 20 se completó con una revisión exhaustiva por académicos expertos en estructuras. El jueves 21 de septiembre se concluyeron todos los dictámenes técnicos, indicando que ninguno de nuestros edificios muestra daños estructurales que tuviera riesgos de colapsos o debiera ser inhabilitado. Los daños producto del sismo son en todos casos menores y aquellas secciones que requieren de alguna forma de restauración o algún manejo especial han sido aisladas a fin de permitir su integral recuperación. Hay que decirlo, la Universidad Nacional está de pie y en condiciones de regresar para cumplir con nuestra misión. Desde el 22 de septiembre, todos los institutos y centros de los subsistemas de la investigación científica y de humanidades han regresado ya a sus importantísimas funciones de crear conocimiento. A partir del lunes 25 de septiembre, todas las escuelas y facultades reiniciarán sus actividades de docencia e investigación. En algunos casos lo harán, como ya dije, con áreas en donde su acceso estará restringido. Yo les pido a todos los universitarios respeten esas zonas que se han delimitado por su seguridad y para permitir su pronta recuperación. Regresaremos con un duelo interno, pero regresaremos porque unidos y reunidos podemos servir mejor. Regresamos porque México necesita de sus jóvenes, de sus académicos, de sus trabajadores y de su universidad. Nos reintegramos a nuestras actividades cotidianas sin que ello implique desapego o conformidad. La emergencia ha entrado en una segunda etapa en donde nuestros brazos y entrega requiere de otros caminos, entre ellos la de educarnos y reconstruirnos. Pero continuaremos con el acopio y la distribución, con la organización de brigadas que sean necesarias y con la participación de nuestros conocimientos e inteligencia colectiva para apoyar en lo que sea menester hacerlo. De las cosas que tenemos pendientes son los dictámenes de escuelas, hospitales, edificaciones y viviendas que puedan tener algún daño. Regresemos entonces con el entusiasmo que necesita el país, con la memoria de lo ocurrido,
con el duelo de las víctimas del cataclismo y con la esperanza de un México mejor. A todos ustedes, autoridades, académicos, estudiantes y trabajadores, muchas gracias por todos los esfuerzos empeñados en estos días, porque en estos días, por nuestra raza, habló el Espíritu. Muchas gracias. Pues ahí tiene usted el mensaje de nuestro señor rector, su convocatoria, sus palabras de solidaridad, de pesar, pero al mismo tiempo también de compromiso con las actividades que nuestra universidad y sus integrantes debemos de seguir emprendiendo por el bien de nuestra sociedad y de nuestro país. Ana Rosa, dice el señor rector algo que me parece muy importante, que es regresamos y tenemos que empezar a recuperar la normalidad. También advierte en sus palabras que es una normalidad que no podrá ser igual a la anterior porque este evento nos ha lastimado de manera muy sensible y tendremos que aprender a vivir con él. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué tan importante desde tu punto de vista es que las personas, conforme vayan pudiendo obviamente, vayan retomando sus rutinas, sus actividades, sus trabajos, sus dinámicas pues ordinarias? Yo creo que el trabajo que cada uno de nosotros hace en la universidad es lo que le da sentido a nuestra vida en gran medida. Y yo creo que en la medida que nosotros vamos reintegrando nuestras actividades intelectuales, docentes, comunitarias, pues es seguir siendo nosotros mismos. Claro, con esta lastimadura que tenemos, habiendo sido testigos de todos estos días con tanto dolor, pero todo ese dolor nos da la fuerza para seguir. Y vamos a ponernos frente a nuestros grupos de estudiantes diciéndoles, aquí estamos con todo el entusiasmo, con todo el compromiso, porque yo soy universitaria y este es mi sentido de vida, el estar frente a mi grupo. Antonio, se está acabando el programa. Tu reflexión final a propósito de lo que sigue. Bueno, si hablamos de la comunidad universitaria, yo creo que tenemos retos muy grandes, porque hay temas que en la agenda de la reconstrucción muy complejos, para los que vamos a tener que hacer un esfuerzo nuevo, el tema del papel de los jueces, el tema de la representación política, esta pregunta que hacían de si se puede hacer acciones colectivas, sí, pero ¿con qué conexión con los directamente afectados? Ahí hay un problema de representación. Las organizaciones no gubernamentales que con muy buena intención van a defender derechos, que se aseguren que están representando, que tienen un contacto con los que representan o dicen representar. Yo creo que ese es uno de las cosas que no conocemos y que hoy empezamos a ver como un riesgo real en la reconstrucción. César, tu reflexión final. Yo creo que esta parte de la tragedia que estamos viviendo ahora hay que tomarla muy en serio, hay que recuperarnos, pero sobre todo empezar a planear lo que sigue, ¿no? Cómo vamos a volver al desarrollo, cómo vamos a generar nuevas políticas públicas, no solamente para las grandes urbes o los grandes municipios, sino también para las zonas locales específicas que están marginadas siempre, ¿no? Me parece que la universidad tiene ese compromiso, generar políticas públicas para el desarrollo local, rural, urbano, ¿no? Creo, y contribuir desde donde se puede en cada caso, digamos. Exactamente, sí. Enrique. Sí, me gustaría cerrar desde luego también con el trabajo que ha venido realizando la Facultad de Arquitectura de aquí de la universidad, en el que ha puesto a disposición de todos los ciudadanos una página o un link en su página de la facultad para que cualquiera pueda solicitar que lleguen algunas personas capacitadas para poder hacer algún tipo, digamos, de evaluación de sus inmuebles, y sin duda como profesores, como vida académica, desde luego en gran parte platicar con los alumnos estas experiencias. Ahora que regresemos a las clases, creo que va a ser importante ir construyendo esas historias de vida junto con ellos, ¿no? Saber darle la bienvenida y cómo trabajar con ellos también ahora. Seguramente muchos no habíamos sentido y que nos había tocado otros temblores aquí en Ciudad Universitaria, y creo que
fue relevante en ese sentido. Yo creo que esto que dices de lo que desde cada dependencia universitaria se puede brindar al país es muy importante. Pienso, por ejemplo, en mi caso, el Instituto de Investigaciones Jurídicas está desarrollando una herramienta tecnológica que estará a disposición, espero, unos 10 días a lo más, en el que se dará asesoría jurídica a las principales preguntas, inquietudes que la gente tenga. Intentaremos dar respuesta desde una plataforma que permita precisamente orientar, digamos, a través del derecho muchas de las inquietudes que la gente sucede. Y creo algo muy importante de esto último que nos dice Enrique: las chicas y los chicos que van a regresar a nuestras aulas el próximo lunes no van a ser los mismos, y ninguno de ellos habrá vivido la experiencia del 85. Así que para ellos este es su primer evento traumático de esta naturaleza. El dolor y el cambio, digamos, de experiencia en su vida cotidiana, pues debemos de saber canalizarlo. Lo que han dicho aquí sobre la importancia de la salud mental, de la asistencia, y yo digo también de la unidad, de la solidaridad, del acompañamiento, del entender que en este momento nuestro mejor aliado es todos y cada uno de nuestros compañeros, y saberlo hacer y saberlo hacer pronto, creo que será una de las mejores maneras de seguir hacia adelante. Así que les agradezco mucho, en verdad, César, Enrique, Ana Rosa y Toño, que nos hayan acompañado el día de hoy en este programa especial, de TV UNAM, la UNAM ante el sismo. Gracias a usted también por estar aquí con nosotros en TV UNAM, por enterarse, por interesarse y por enviarnos también toda la enorme cantidad de preguntas que nos permitieron ir hilvanando un diálogo sobre temas tan complejos pero tan relevantes para el presente mexicano. Hasta pronto.